Hola, hola, sí. Hola, hola. ¿Ya estamos? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos. Un saludo también para los de Facebook, quienes nos vean en redes sociales, por YouTube. Vamos a continuar hoy una vez más, como ya llevamos casi 2 meses, más o menos. Profesión de fe. Es el tema que estamos hablando, 52 preguntas que resumen las doctrinas fundamentales más básicas e importantes para la iglesia cristiana. Y ya llevamos 8 preguntas, ¿verdad? Primera, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Segunda, ¿quién es Dios? Tercera, ¿cuántas personas hay en Dios? 4, ¿cómo y por qué nos creó Dios? Quinto, ¿qué más creó Dios? 6, ¿cómo podemos glorificar a Dios? 7, ¿qué exige la ley de Dios? 8, ¿cuál es la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos? Y si analizamos todos los 8 puntos se relacionan y una respuesta está relacionada con la otra, y con la siguiente, ¿verdad? Entonces venimos desde el punto número 7 hablando de la ley, aunque en los primeros 6 puntos no veníamos hablando de la ley, está relacionado. La ley viene relacionado acerca de cómo podemos glorificar a Dios, la creación de Dios. Y ahorita lo que exige la ley de Dios. Ya vimos entonces la última clase, cuál es la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos. Ya hablamos de los 10 mandamientos. Entonces hoy vamos a continuar con pregunta número 9. ¿Qué es lo que Dios exige en el primer, el segundo y el tercer mandamiento? Bueno, la mayoría de nosotros ya sabemos qué dice en el primero, segundo y tercer mandamiento. Bueno, de pronto no se lo sepa de memoria, pero ya conoce los conceptos. De pronto todavía no se sepa el orden, pero pues deberíamos, ¿no? Buenas noches. Apreciados hermanos. ¿Por qué por allá tan lejos? Perfecto. Pregunta número 9, que hace parte de la primer parte. No hemos salido de la primer parte. Estamos en Dios, creación, caída y ley. Estamos viendo unos aspectos de la ley. Y hoy la pregunta número 9, repito, dice, ¿qué es lo que Dios exige en el primer, el segundo y el tercer mandamiento? Bueno, voy a dictar solamente esta definición y de ahí en adelante no voy a dictar por cuestiones de tiempo. Pero sí le voy a pedir el favor, pues que usted tome apuntes a las ideas que usted cree que son importantes para usted recordarlas, o algún punto importante para usted, ¿sí? ¿Alguna anotación puede hacer? Respuesta, en el primero, en el primero, que conozcamos a Dios y confiemos en Él. Que conozcamos a Dios. Conozcamos va con Z. A Dios con D mayúscula. Y confiemos en Él como el único Dios. Repito, en el primero, que conozcamos a Dios y confiemos en Él como el único Dios vivo y verdadero. Él estaba guardando el puestico. Punto seguido.
Y confiemos en Él, estoy repitiendo, y confiemos en Él como el único Dios vivo y verdadero, punto seguido. En el segundo, que evitemos, en el segundo coma, que evitemos toda idolatría y no adoremos a Dios inapropiadamente. En el segundo coma, que evitemos toda idolatría y no adoremos a Dios inapropiadamente. Y en eso me gustaría hacer un paréntesis. Tómese 5 segundos para meditar acerca de adorar a Dios inapropiadamente, lo que significa no adorar a Dios inapropiadamente. Repito, en el primero, que conozcamos a Dios y confiamos en Él como el único Dios vivo y verdadero, punto seguido. En el segundo, que evitemos toda idolatría y no adoremos a Dios inapropiadamente. Entonces miren que uno de los mandamientos incluye el no adorar a Dios inapropiadamente. O sea, es decir que no toda adoración es apropiada para el Señor. ¿Listo? Dejémoslo ahí. Punto seguido. En el tercero coma, que tratemos el nombre de Dios con temor y reverencia. En el tercero, que tratemos el nombre de Dios con temor y reverencia. Coma, honrando también. Letra pegada, letra pegada. En el tercero, que tratemos el nombre de Dios con temor y reverencia. Que tratemos el nombre de Dios con temor y reverencia, coma, honrando también su palabra y sus obras. Honrando también su palabra y sus obras. Aquí no le voy a pedir a Carlos que ponga alguna palabra porque pues vamos a seguir hablando de los mismos versículos que ya mencionamos anteriormente y voy a mencionar a a Deuteronomio capítulo 6. Versículos 13 al 14. Sí, dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean. Bueno, entonces como les mencioné, no voy a seguir dictando por temas de tiempo como les dije. Ustedes toman ahí sus apuntes y yo voy haciendo algunos énfasis, usted va tomando ahí sus apuntes resumidamente. ¿Listo? Para que así, a ver si alcanzamos a tocar el otro punto que yo creo que alcanzamos. Dice así, bueno, los primeros 3 mandamientos, ya hablamos de los 10 mandamientos hace ya 15 días, si no estoy mal. Hoy vamos, aunque ya lo resumimos todos 10, sabemos que los 10 son un resumen de toda la ley. Pero a su vez toda la ley se puede resumir, digámoslo así, en los 10 mandamientos y a su vez podemos hacer otras subdivisiones y el mismo Jesús dijo que la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos, que básicamente es uno solo, que es el mandamiento del amor, digámoslo así. O sea, en el amor se encierran toda la ley y los profetas y todo lo que aquí estamos desmenuzando. ¿Listo? No porque estemos hablando ya de leyes,
de cosas jurídicas, de Levítico y Deuteronomio, ahí también el Señor tiene su amor revelado en esos pasajes también, en esos libros, en esa ley también está su amor siendo revelado para su pueblo y para su iglesia. ¿Listo? Entonces, los primeros 3 mandamientos enseñan cómo vivir a la luz de que existe un solo Dios vivo y verdadero, ¿sí? Eso es lo que nos enseñan. Entonces, primero que todo, o una de las características de la ley, o los primeros 3 mandamientos, es que primero que todo enseñan, como toda la ley, ¿sí? Por ahí. Pero estos específicamente enseñan cómo a vivir de que solamente existe un solo Dios vivo y verdadero. Ese es el énfasis, ¿sí? Entonces esos 3 mandamientos, los primeros 3 mandamientos, hacen énfasis en eso. El primer mandamiento prohíbe tener otros dioses aparte de Dios, ¿sí? Debe ser Dios el objeto exclusivo de la adoración. Debe ser Dios el mayor objeto del amor humano. Dios es quien debe ser el mayor objeto del deseo humano, sobre todas las cosas. Cuando la ley está hablando de sobre todas las cosas, no está hablando de forma poética. Sí, la Biblia tiene mucha poesía, pero en cuanto a la ley de Dios, esto no es poesía, esto es ley, y es literal, por encima de todo. Si la ley lo dice es porque así debe ser, ¿sí? Eso es lo que nos dice la ley, por encima de todo. El segundo mandamiento se parece al primero, ¿no? Prohíbe adorar a Dios según una idea propia de quién es Él. Es decir, en la definición, por ejemplo, vimos, cuando estábamos definiendo y hice un énfasis, era que el segundo era que evitemos que toda idolatría y no adoremos a Dios inapropiadamente. Porque esa adoración inapropiada también es idolatría, digámoslo así. ¿Por qué? Resulta que los antiguos, digámoslo así, los antiguos pueblos en donde habitaba Israel, ¿sí? O en donde llegó a habitar Israel, pues todas eran naciones paganas, tenían muchos dioses, ¿verdad? Muchos dioses. Entonces, lo que Dios quería era que ellos no se fueran a contaminar de eso. Porque aunque los iban a echar de la tierra, iban a quedar rodeados de todos ellos, ¿sí? Por eso les prohibió casarse con ellos, dar a sus hijos e hijas en casamiento con ellos, prohibió convivir con ellos, a no ser que ellos se convirtieran, que es a lo que se le llama proselitismo, ¿sí? Y en este caso, pues pasó eso. Eso fue exactamente lo que pasó. Lo que el Señor les dijo que no hicieran fue exactamente lo que hicieron, ¿no? ¿Se les hace conocido? Justo lo que el Señor le dice que no haga es justo lo que hacemos, porque así es el hombre, pero bueno. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Se llenó de esa idolatría de los demás pueblos, ¿sí? En donde no solamente se hicieron de ídolos, sino que además acogieron prácticas de adoración de esos ídolos, pero decían que adoraban a Dios, que adoraban a Jehová. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Como lo que le pasó a los hijos de este sumo sacerdote, ¿cómo es que se llamaba? Elí, los hijos de Elí. Estos 2 hijos de Elí, ellos eran los hijos del sumo sacerdote y por lo tanto, como ¿cómo se dice? Descendientes de Aarón, porque eran descendientes directos de Aarón, digámoslo así, ellos podían ejercer el sumo sacerdocio y eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo a ordenar todo lo que había que ordenar allá, donde estaba el arca del pacto, como las velas, o como incienso, o como otras cosas, ¿sí? A ordenar ahí ese lugar, eran los únicos. Y cuando se hacían este tipo de rituales, ellos eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo a realizar esos rituales, llamémoslos así, ¿sí? Pero entonces el tema aquí es que la ley
nos dice cómo se debe hacer esa adoración. En aquella época estaba establecido cómo los sacerdotes debían entrar al lugar santísimo a hacer esas cosas. No se podían hacer de cualquier forma. Había un estándar, había unos pasos, había algo en concreto. Se tiene que hacer así, así, así y así se tenía que hacer. ¿Sí me entiende? Entonces, supuestamente estos hijos de Elí presentaron adoración a Jehová, al nombre del Señor, pero lo hicieron de una forma incorrecta, no como la ley lo decía, no como la palabra lo decían, y por eso le sucedió lo que le sucedió a los hijos de Elí y al propio Elí. ¿Recuerdan lo que le sucedió? Pues nada bueno. Y algo similar también le sucedió a otro sumo sacerdote a otros sacerdotes cuando estaban trasladando el arca del pacto, porque ellos estaban cargando el arca del pacto en bestias, en burros, ¿sí me entienden? O en bueyes, creo que era, ¿sí? Entonces, como el arca del pacto era algo muy pesado, pues lo estaban transportando en bueyes. Y en bueyes es como se transportan los ídolos, era una de las prácticas en las que se transportaban los ídolos de la época. Cogían bueyes y hacían la procesión, la famosa procesión. ¿Cómo hacía la procesión? Lo mismo que vemos hoy en día como hacen las procesiones. De hecho, las procesiones son rituales paganos, rituales que desde allá, desde lo que les estoy mencionando, vienen. No es un ritual establecido en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor establece que son los sacerdotes, que solamente el arca del pacto puede ser transportada sobre los hombros de los sacerdotes, no más. Y por eso pasó en repetidas ocasiones que queriendo transportar el arca del pacto en bueyes, sucedió también lo que sucedió, que se murieron todos. ¿No si recuerdan ese pasaje? ¿Lo han leído? Bueno, entonces si no lo han leído, se los menciono para que lo busquen. Se murieron todos los sacerdotes que estaban ahí transportando en bueyes. ¿Sí? Hubo un momento en donde el arca del pacto se movió y como que se intentó caer, y uno de los sacerdotes le tendió la mano así para no dejarla caer y ¡pum! Ahí cayó acostado. ¿Recuerdan la historia? ¿Esa la historia la recuerdan o no? Ahí está. Entonces, esto es lo que significa el segundo mandamiento. Mire que el segundo mandamiento está relacionado con eso, con el hecho de adorar a Dios según una propia idea de cómo yo creo que es adorar a Dios. Y no es como tú creas, es como la palabra dice que hay que adorar. La Biblia llama idolatría a esa falsa adoración porque esa es una falsa adoración. ¿Sí me están entendiendo? Dios debe ser adorado de acuerdo a con quién es Él. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Pues buscando en la palabra es la única forma que encontraremos cómo es que adoramos a Dios correctamente. ¿Sí estamos enterados? Entonces, el sentido resumido es no adorar dioses falsos ni adorar falsamente a Dios. Entonces, échele ojo a este trabalenguas. Entre un ídolo falso y una falsa adoración, ¿no? Segunda de Samuel. Primera de Samuel 6. Sí, así, en esa historia ustedes van a leer que el arca del pacto por algún tiempo estuvo de casa en casa porque siempre ocurrían tragedias y no la querían tener, entonces se la llevaba el uno, se la llevaba el otro, hasta que hubo un sacerdote, que no recuerdo el nombre en este momento, que se la llevó para su casa. Pero este sacerdote resulta que era un sacerdote que sí estudiaba la palabra del Señor. ¿Cómo la ven? Era un hombre que conocía la ley, que conocía los profetas pues de la época, porque pues hasta la época la mayoría de los profetas todavía no habían pasado, pero tenía un conocimiento de las escrituras. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? ¿Usa? Ok. Y este personaje entonces, como era reverente de la palabra del Señor, entonces su casa fue bendecida. Y dice que se multiplicaron sus bendiciones y tal, y que la gente entonces ya se alegró. Y uy, mira, por primera vez hace rato que el arca del pacto no bendice a nadie, digámoslo así.
Porque en ese momento llegó un sacerdote que sí sabía cómo adorar al Señor. Y mire que eso está dentro de estos 3 mandamientos que se refieren a cómo es la adoración hacia el Señor. El tercer mandamiento es semejante a los 2 primeros. Prohíbe usar indebidamente el nombre de Dios. Miren, aún eso. Prohíbe usar indebidamente el nombre de Dios. El tercer mandamiento prohíbe maltratar el nombre de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el nombre de Dios es algo simbólico. ¿Recuerdan cuando le dijo a Moisés, yo soy? Cuando fue la primera vez que él reveló su nombre de alguna manera. Yo soy. Bueno, yo soy es... ¿Recuerdan cuando hablamos alguna vez de la definición de la palabra logos? Que logos es una palabra un poco compleja de definir porque es una definición bastante amplia, abstracta, abarca varios conceptos, digámoslo así. En este caso es un poco parecido. El nombre de Dios, la palabra que realmente dice ahí digámoslo así, en los manuscritos originales que se han llegado a descubrir, pues no traduce algo, sí traduce la idea de yo soy, pero no se queda ahí, es un poco más amplia, es un poco más compleja, ¿sí? Pero aquí lo importante de entender es que ese yo soy, ese nombre del Señor es una especie de simbolismo, ¿sí? En donde Él es, y simplemente es. Él es porque Él está en todo, y Él es en todo, Él es, ¿sí? Entonces, por eso el nombre del Señor está aquí en el tercer mandamiento sobre cómo debe ser respetado, venerado, honrado, glorificado, porque su nombre representa su carácter, su nombre representa quién es Él. La esencia de su ser. Con ese nombre Dios afirma que Él existe en sí mismo, que Dios afirma que Él es eterno. Ahora, ese no usar indebidamente el nombre de Dios no se limita solamente a ciertas palabras, ¿sí? Solamente a hacer juramentos, no. No solamente se limita a hacer juramentos, ¿sí? Porque pues eso eso es lo que dice el versículo, ¿no? Pero si profundizamos en el significado, ¿sí?, de todo esto, pues no se trata solamente de un juramento, de simplemente o de decir palabras, porque es que honrar el nombre de Dios también incluye la manera en la que nosotros hablamos de Él, porque si el nombre de Él representa su esencia y su carácter, cuando honramos su nombre, no solamente estamos honrando su nombre, sino toda la esencia de quién es Dios y de cómo es Dios. Entonces, si estamos honrando el hecho de que Dios es justo, de que Dios es amor, de que Dios es bondadoso, no podemos decir que le honramos con nuestra boca de una forma como cuando nuestros actos, pues no, honramos con actos de esa misma bondad, de ese mismo amor, de ese mismo carácter, de esa misma esencia de lo que es Él. Entonces va mucho más allá de simplemente unas palabras, ¿sí? Debemos honrar y respetar toda la identidad de Dios. En conclusión, se trata de honrar y respetar toda la identidad de Dios, y para yo poderlo hacer, necesito ir a su palabra primero y conocer cuál es la identidad de su ser. ¿Realmente quién es Dios? Pregunta número 1. ¿Cuál es la pregunta número 1 que hablamos? No, perdón, no era la pregunta número 1. Era la segunda, sí. ¿Quién es Dios? Hablamos en la segunda pregunta. ¿Recuerdan? Hablamos de que ¿quién es Dios? Bueno, aunque hablamos cuestiones técnicas, esa pregunta pues también habla de mucha profundidad. Porque Dios es todo, básicamente. Entonces, debemos ir a honrar y respetar toda la identidad de Dios. ¿Y cómo lo logramos? Pues, conociendo su palabra. ¿Listo? Una meta personal debe convertirse funcionalmente en un Dios. Y aquí ya empezamos a hablar de idolatría, ¿sí? Una meta personal puede convertirse en un Dios, funcionalmente en un Dios, ¿sí?
Cualquier cosa puede convertirse en un Dios. Ganar prestigio, ganar fama, un cierto trabajo, una relación, incluso hasta familiar. Cualquier cosa puede ser un ídolo, no es solamente una figura, ¿sí? De cierto material, no es solamente una estampilla, no es solamente una imagen. ¿Sí? Mire que aquí estos 3 mandamientos, si los analizamos profundamente, ninguno se limita a hablar solamente de figuras, ¿sí? Sino que habla de la idolatría en general, porque cualquier cosa puede convertirse en un ídolo. Como les decía ahorita, una meta personal, un sueño, un pensamiento, ¿sí? ¿Cuánto más una doctrina? Una doctrina, por ejemplo, lo que sucedió con la Alemania nazi, una doctrina. Eso ocurre cuando se espera que esas cosas llenen más que Dios y den mayor valor a la vida. Eso es idolatría, cuando esperamos que otra cosa aparte de Dios nos llene más que Dios, o nos den más valor, o nos den más bienestar, o nos den más bendición, o nos den más comodidad, o nos den más placer. ¿Sí? ¿Qué dijiste, Carlos? Sí, es que o sea, con cualquier cosa que me agrade a mí más que Dios, ya me aparto de Dios. Porque Él no está en el primer lugar. De la única forma en que Él de verdad yo pueda decir, estoy con Dios, es que Él esté en el primer lugar. Si Él no está en el primer lugar, no hay otro. O sea, Dios no puede ocupar otro lugar diferente si no es el primero. Esa actitud quebranta el primer mandamiento. ¿Sí? De lo que estamos hablando de la idolatría. Convertir una meta en el centro supremo del deseo es idolatría. ¿Sí? El prestigio, la fama, un trabajo se puede convertir en un objeto de adoración. Una persona se puede convertir en el objeto de adoración y sin darnos cuenta. ¿Sí? Y también se puede violar la ley al adorar a Dios con motivaciones idolátricas. ¿Sí? Es decir, se viola la ley cuando se adora a Dios solo porque se espera que Él otorgue un favor, que Él otorgue una comodidad, que Él otorgue un milagrito, que Él otorgue, ¿sí? Entonces, cuando una adoración, ¿por qué? Porque se vuelve mercantil. Es como si yo pudiera pagar el milagrito, es como si yo pudiera pagar con canciones o con otros hechos o con dar lo que sea. Estoy mercantilizando la fe, ¿sí? Y no es así. Yo no puedo dar nada a cambio de lo que Dios me quiera dar. Entonces, eso también es idolatría. Se viola la ley cuando se espera que Dios conceda prestigio, el trabajo deseo o la relación deseada y se adora en base a ese deseo. En ese caso, la persona impone su propio concepto de Dios sobre Dios. La persona fabrica un Dios a su medida. Y ese Dios a su medida es un ídolo, así lo llame Jesús, así lo llame Jehová, así lo llame Eloi, así lo llame Yahvé. ¿Cómo? Eloi. Bueno, los 2 primeros mandamientos exigen adorar solo a Dios como el Dios verdadero y prohíbe adorar a los ídolos fabricados por nosotros. Básicamente es esto. ¿Por qué estos mandamientos insisten en esta adoración exclusiva y verdadera? ¿Por qué el tercer mandamiento insiste en honrar el nombre y el carácter de Dios? Entonces miren, estos primeros 3 mandamientos exigen honra a Dios y a su nombre, básicamente. ¿Por qué? Bueno, la razón es que Dios nos creó con un deseo que Él solamente puede satisfacer, eso lo dice la misma palabra, ¿sí? La palabra, entre otras palabras, lo que dice es que nosotros, todos los seres humanos, tenemos un deseo, pues, algo, un deseo de satisfacción que solamente Dios puede llenar, que solamente Dios puede suplir, ¿sí?
Ese deseo es un deseo por Dios mismo. Lo que pasa es que cuando no aceptamos a Dios en el primer lugar, entonces ya ese deseo no sigue siendo Dios, o no sigue siendo un deseo por Dios, sino un deseo por otras cosas, por esos ídolos, por esa persona, por ese prestigio, por esa fama, por ese trabajo, por el dinero, por las adulaciones, por una persona, por un familiar, por un favor, por un milagro, por una sanidad, por un trabajo. ¿Estamos claros? Entonces, ahí es donde Dios no está. Y si Dios no está, no hay amor, no hay paz, no hay verdad, hay confusión, hay una secta, hay una, ¿cómo decirlo?, una religión. No hay una adoración genuina. No hay una adoración genuina en los púlpitos, ni en las iglesias, ni en los corazones. Si Dios no es el primero, no es adoración. ¿Sí? Eso es básicamente. Nunca experimentaremos el verdadero consuelo si sustituimos a Dios por cualquier otra cosa. Nunca experimentaremos verdadero propósito si sustituimos a Dios. Nunca experimentaremos verdadero gozo si sustituimos a Dios. Nunca estaremos completos si Dios no ocupa todo. Si Dios no ocupa todo, entonces no hay verdadera paz, porque esa paz solo se encuentra en el Dios vivo y verdadero. Ese amor solamente se encuentra en ese Dios vivo y verdadero. Esa paz no lo vamos a encontrar en ninguna otra cosa, que de pronto en el momento nos dará cierta satisfacción, pero que es solamente humo y espuma, ¿sí? Esa paz. Hay un teólogo que se llama Agustín, muy conocido dentro del catolicismo como San Agustín, y San Agustín afirma que nosotros fuimos creados para Dios y el corazón humano permanece inquieto hasta descansar en Dios. Es decir, que el corazón humano siempre está inquieto hasta que no aprende a descansar en Dios. Mientras el hombre de Dios no aprenda a descansar en Dios, su corazón nunca encontrará la paz. Y siempre su corazón estará inquieto. Y eso solamente sucederá cuando los 3 primeros mandamientos se hacen carne en mí. Cuando mi honra es verdadera honra, no honra para ídolos. Cuando mi vida es verdadera honra para Dios y no para ídolos. Cuando mis pensamientos, cuando mis intenciones, cuando toda mi vida está rendida a Él. No que seamos perfectos, y de eso ya hemos hablado muchas veces. ¿Sí? ¿Listo? Pero sí una vida que en constante arrepentimiento está buscando parecerse cada día más a Él. Pasemos a la pregunta número 10. ¿Alguna pregunta con la pregunta? Con la pregunta número 9, ¿qué es lo que Dios exige en el primero, segundo y tercer mandamiento? ¿Está claro? Si el nombre de Dios es más específicamente en el tercer mandamiento. ¿Pero por qué? Porque básicamente su nombre refleja o expresa quién es Él mismo. Pregunta número 10. ¿Qué es lo que Dios exige en el cuarto y quinto mandamiento? ¿Qué es lo que Dios exige en el cuarto y quinto mandamiento? Respuesta. En el cuarto, que durante el día de reposo, en el cuarto, que durante el día de reposo pasemos tiempo adorando a Dios en público y en privado.
Repito, en el cuarto, coma, que durante el día de reposo pasemos tiempo adorando a Dios en público y en privado. Coma, descansando de nuestro trabajo rutinario, descansando de nuestro trabajo rutinario, coma, sirviendo al Señor y a los demás. Repito, descansando de nuestro trabajo rutinario, sirviendo al Señor y a los demás, coma, de tal forma que anticipemos el día de reposo eterno. De tal forma que anticipemos el día de reposo eterno. Entonces miren que el cuarto mandamiento habla del día de reposo, pero el de ese día de reposo es también un evento simbólico, digámoslo así. ¿A qué se refiere el día de reposo? Pues en principio él dice que en los 6 días, como en 6 días, él creó el mundo, en el séptimo reposó. Entonces que en ese caso el día de reposo debe ser honrado, reposando también de la misma forma que Dios reposó. Pero entonces aquí de lo que Dios está hablando es del reposo que verdaderamente es reposo. ¿Cuál es el reposo que verdaderamente es reposo? Mejor dicho, para que lo entendamos mejor, ¿qué sinónimos hay de la palabra reposo? ¿Qué es reposar? Descansar. ¿Por qué le dicen reposo? Pues porque era la palabra técnica del momento, pero reposo es lo mismo que descanso, ¿sí? Digámoslo así. Descansar, eso es básicamente reposar, descansar. Esa era la ley, que el sábado se descansaba, es decir, el sábado no se trabajaba, no se hacía nada, se tenía que descansar, y ese descanso era honra para el Señor, porque si descansábamos, si no hacíamos nada, si no trabajábamos, si la persona no trabajaba y descansaba, entonces el Señor estaba honrando el tema de la creación y lo que Dios dijo que honrara, ¿sí? Pero entonces, eso es un acto simbólico, como todo lo de la ley. ¿Qué está simbolizando el reposo? ¿Qué nos dijo Pablo en sus cartas? ¿Qué nos dijeron los apóstoles? ¿Que el reposo quién es? Porque, ¿cuál es nuestro descanso? ¿En dónde, en qué lugar, o en dónde, o en quién encontramos nuestro descanso? Él es nuestro descanso, Él es el reposo, Él es el sábado, Él es nuestro sábado. ¿Y qué más está simbolizando? Pues la eternidad que solamente en Él podemos encontrar, la paz que solamente en Él podemos encontrar. Ese es el reposo, o lo que podríamos llamar paraíso. Lo que nosotros muchas veces entendemos como paraíso, ese lugar con calles de oro, es eso mismo, es ese reposo, es esa paz, es ese amor. Vamos a estar en esa presencia. Entendamos algo. Cuando estemos en ese lugar es muy diferente a este. Porque ese lugar es otra realidad distinta a esta, que está por fuera de esta realidad. Esta realidad solamente empezó a existir cuando Dios la creó. Antes de que Dios creara esta realidad, ya existía la realidad en donde Dios habita. Y Dios nos está diciendo que esa paz, que ese reposo y que ese descanso está en el que nosotros habitemos en el mismo lugar donde Él habita. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿será que ese lugar es así, con calles de oro, la verdad no sé. Y pues lo dudo mucho porque pues, leyendo la palabra, lo que Dios está hablando ahí, no está hablando de cosas literales, está hablando de simbolismos. ¿Qué quiere Dios simbolizar con una ciudad que está hecha con calles de oro? Ese concepto, ¿sí? Esa es la eternidad, ese es el reposo. ¿Listo? De eso está hablando el cuarto mandamiento. Punto seguido. En el quinto, coma, que amemos y honremos a nuestros padres
En el quinto, coma, que amemos y honremos a nuestros padres, coma, sometiéndonos a su disciplina y dirección piadosa. En el quinto, coma, que amemos y honremos a nuestros padres, coma, sometiéndonos a su disciplina y dirección piadosa. Levítico capítulo 19, versículo 3. ¿Cómo? Y dirección piadosa. Levítico 19, 3. Escúchelo ahí. Levítico 19, 3. Cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre, y siempre guarden mis días de descanso. Yo soy el Señor, su Dios. Cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre, y siempre guarden mis días de descanso. Yo soy el Señor, su Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra y si tenemos un claro entendimiento del contexto de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y traemos todo este significado de lo que es el día de reposo y miramos este mandamiento a la luz de todo ese contexto de las Escrituras, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que el mandamiento de guardar el día de reposo tiene dos aspectos, ¿sí? Y cuando hablo de toda la Biblia también me refiero al Nuevo Testamento. El guardar el día de reposo no es algo solamente del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento también. De hecho, ahí es donde tiene su significado más importante, digámoslo así. En el primer aspecto del día de reposo es práctico, ¿sí? Pero tiene otro aspecto que es el descanso más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué el primero es más práctico? Bueno, porque es que literalmente cuando está hablando de reposar, hablaba literalmente de eso, de reposar, de descansar, de no trabajar. Entonces, en su practicidad, lo que nos dice este mandamiento es que el mismo Dios nos exige como un equilibrio en la vida. Tener un ritmo equilibrado en la vida en donde nos dice, hay que trabajar, sí, pero también hay que descansar. Y si no descansas, sino que trabajas, estás pecando. No estás adorando al Señor. No estás confiando en su palabra. No lo estás honrando. Estás adorando a Dios conforme a tus deseos, tus pensamientos, tus emociones, conforme a lo que tú piensas, ¿sí? Porque el descansar, el reposar y el no trabajar para servir a Dios, ¿sí? En amor, para adorar su nombre, estamos ahí ejerciendo esa practicidad y lo estamos adorando, ¿sí? La practicidad de este mandamiento. Entonces, exige un ritmo equilibrado entre trabajo y descanso, prohíbe el exceso de trabajo, ¿sí? Es decir, para Dios no está bien que de los 7 días los trabajes todos 7. La vida humana necesita nutrición para el cuerpo y para el alma. No basta con nutrir solamente el cuerpo, el alma debe ser también alimentada, rejuvenecida. Y esta alma se rejuvenece, ¿sí? Solamente por medio de la comunión, de la oración, de la devoción, de la adoración congregacional, semana a semana, ¿sí? Ese día de reposo, ¿cuál es nuestro reposo? En la practicidad. El domingo, ese es nuestro reposo, ¿verdad? Cuando venimos aquí a la congregación, se reúne la congregación para adorar su nombre en lo práctico. Miren, estamos guardando nuestro día de reposo, ¿verdad? Está la iglesia ahí, porque ese día no trabajamos. Pero abusamos de la gracia.
muchas veces. Y decimos, hay que trabajar. ¿Verdad? ¿Qué les parece? En el segundo aspecto, el día de reposo o el reposo como tal, o ese descanso, además de práctico, es más profundo, ¿sí? Por ejemplo, Hebreos 4 enseña que al creer en Cristo y en el Evangelio descansamos de nuestras obras porque se nos quita el peso de intentar ganarnos la salvación. ¿Sí? Entonces, ese reposo que es Cristo Jesús no solamente ofrece descanso o no solamente nos enseña a que nuestro cuerpo tiene que descansar, sino que adicionalmente el alma también. Y que ese descanso del alma pues solamente lo encontramos a través del Evangelio. Porque cuando tenemos el Evangelio nos dice que podemos descansar. Porque Él ya llevó esa carga pesada. Y nosotros no tenemos por qué llevarla más. Ahora podemos descansar y disfrutar de ese descanso porque Dios ya cargó, Dios ya pagó. Yo no tengo que pagar nada ya, no tengo que hacer nada ya. ¿Sí? Entonces, estoy adorando a Dios sin ninguna carga, sin intentar comprar nada, ¿sí? Sin intentar ganar favores. Porque entiendo que no lo puedo hacer, ni debo intentar hacerlo. Porque esa sería una falsa adoración. ¿Sí? Sí, exactamente. Es decir, porque una persona que como usted la describe, que tiene esas cargas, ¿no? Pues primeramente, cuando hablamos de demonios, pues que si podemos afirmar que alguien tiene demonios es porque obviamente ahí no hay nada, no hay ni fe, no hay Señor, no hay Espíritu Santo, ¿sí? Allí no hay una fe genuina, allí no hay verdad, ¿sí? Por eso por un lado, pero pues por otro lado, como para no ser como tan severos con los demonios, ¿cómo decirlo? Es más bien ese tipo, digámoslo así, es más bien ese tipo de personas que creen que la obediencia es para eso, ¿no? Para ganar favores, que el hecho de no pecar es para ganar un favor, el hecho de ofrendar es para ganar un favor, el hecho de hacer cosas para Dios y de obedecer a Dios y de no pecar en general es para ganar algo de Dios, es para ganar sus bendiciones, ¿sí? Cuando el Evangelio, sí, exactamente, lo hace a conveniencia. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el Evangelio nos dice algo que tenemos que entender con mucha madurez. ¿Y qué es lo que tenemos que entender con mucha madurez? Que aunque la embarremos, podemos disfrutar de eso que Dios ya nos dio, de esa paz, de esa que podemos seguir creyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente lo creemos, porque Él lo hizo. Cuando yo tengo ese nivel de fe, eso en vez de esa mente sectaria que muchas veces tiene la gente, que lo lleva a creer, no, pero es que entonces tú estás predicando desde de que Dios es un ser permisivo y podemos hacer lo que quiere. No, todo lo contrario. Cuando tú entiendes esa realidad de Dios, tú obedeces como un resultado, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Tú obedeces no porque quieres ganar un favor de Dios, sino porque es que tú ya tienes el favor de Dios. ¿Sí? Y aceptas la voluntad de Dios sobre tu vida tal cual es. Ah, que tengo cáncer.
Que tengo deudas. O no. O Dios me sanó. ¿Qué diferencia hay entre el que tiene cáncer y el que está sano? ¿El que tiene cáncer se va a ir al infierno porque tiene cáncer? ¿El que Dios sanó se va a ir al cielo porque Dios lo sanó? Entonces, ¿qué diferencia hay? Ambos son la misma cosa. Lo que nos dice verdaderamente que alguien tiene a Dios, pues desde nuestro punto de vista, sus frutos, ¿no? Pero para Dios, una verdadera fe, una verdadera búsqueda, una verdadera sed y hambre de su verdad. Sí, una búsqueda constante en arrepentimiento y en santificación progresiva, digámoslo así. ¿Sí? ¿Sí respondí o los enredé más? Cuatro. ¿Cómo? Todo el contexto del capítulo 4 de Hebreos. ¿Sí? Yo creo que todos nosotros aquí podemos decir que todos hemos experimentado en parte ese descanso, ¿o no? Cuando poco a poco hemos venido profundizando en Dios y en su presencia, yo creo que todos podemos decir que hemos experimentado ese descanso, poco a poco, no de una, pero sí lo hemos experimentado. Entonces, esa es una muestra de que Dios nos está conduciendo hacia ese lugar. Y ese lugar no estoy hablando de un lugar físico. Cuando hablo de ese lugar me refiero pues a eso simbólico, a ese reposo, a ese descanso, ¿sí? A esa comunión y esa relación con Dios. Pero el completo descanso solamente será disfrutado plenamente en el futuro, a partir del día del Señor, cuando llegue el día del Señor y de ahí en adelante seamos llevados juntamente con Él de una u otra manera. Ahí es donde vamos realmente a ver y conocer el descanso como es, vivir en ese reposo como es, ¿sí? Simbólicamente hablando. Ese reposo es ese cielo nuevo y esa tierra nueva que nos promete su palabra, que nos promete Dios. Los creyentes creemos y anhelamos en esa promesa futura, en ese reposo que hoy estamos experimentando progresivamente, pero que llegará el momento. Y iglesia, el tiempo corre. Ahí en donde cada uno de nosotros está, podemos mirar atrás y decir, qué rápido, tengo 15 años. Y 5, pues me descubrieron. ¿Verdad? Pues lo mismo va a pasar cuando tengamos los que tengamos. Así tengamos más de 100 años, a la edad que lleguemos, vamos a mirar atrás, el último día de nuestras vidas, y tenemos el lujo de poder tener ese momento de lucidez al final de nuestras vidas, y poder mirar hacia atrás y decir, no, es que de verdad, y sin temor a equivocarnos, que la vida no es nada, o sea, es un momentico nomás, y cuando ya estamos cerca de la eternidad, porque justo en ese momento ya al borde de la muerte es cuando ya estamos ahí, al momento de pisar la eternidad, ¿sí me entiende? Y cuando comparamos esos 100 años, pongámosles, digamos que fueron bien vividos, ¿sí? Cuando pasemos de esos 100 años a la eternidad, y miremos que la eternidad, ¿qué es la eternidad? Que la eternidad es algo tan lejos y profundo, que no solamente no tiene fin, sino que es que no tiene ni siquiera un comienzo. Es tanta la inmensidad de la eternidad
que no tiene fin, no tiene comienzo. Por eso Dios dice, yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el alfa y yo soy el omega. Yo soy esa realidad y en Él vamos a habitar. Y esa es la verdadera paz. Y cuando experimentemos esa verdadera paz, esa paz que ahorita decimos, ay Señor, gracias, no se parece en nada a la verdadera paz cuando estemos ahí. Esa paz que tú dices, uy, el Señor hoy me llenó de eso no es nada. Porque cuando estemos allá, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más muerte. ¿Me comprenden? Ese es el verdadero reposo y ahí respondí un poco a tu pregunta, el comentario que me hacías, Giovanni. Lo del segundo aspecto que me decías. ¿Cómo? Ajá. Que la iglesia de Cristo no tiene reposo. Muy cierto. Claro, uno se pone a ver el modelo de la iglesia a nivel mundial y lo que menos uno entonces nota es que Pues donales, no tenemos que ir tan lejos. Si nosotros miramos a nuestro interior y a nosotros mismos, cada uno de nosotros mismos, de verdad yo puedo decir, ¿de verdad que será que yo sí habito en el reposo? ¿Dios sí es un reposo para mí? Como cristiano, como creyente, como parte de una congregación. Personalmente, yo puedo decir, yo soy un cristiano de esos que habitan el reposo, que conocen el reposo. porque sí, de verdad esa relación con el Señor. Es que el completo... Perdón, que yo estaba aquí analizando eso y hablando y digo tremendo. La iglesia está sumida en una cantidad de rituales, de miedos y de acciones. Por ejemplo, hay que congregarse, hay que leer la Biblia, hay que diezmar, hay que servir, hay que vestirse de esta manera, hay que comer así, hay que hacer un poco de cosas y aún así la iglesia sigue pensando que está cargada porque no entiende ese reposo. Es lo que yo estoy analizando. ¿Me hago entender? Sí, sí. Por eso la gente piensa que sigue endemoniada, que sigue... Bueno, Que tiene todavía una maldición que romper. sí. El tema del reposo da muy profundo, ¿no? ¿Ah? Sí, es que la iglesia está haciendo por eso. La iglesia es esclava. Hablando del Lo que pasa es que en parte, ese también es el resultado de que, primero que todo, un reposo absoluto aquí en este mundo, muy difícil. El reposo que podremos experimentar será de momentos, ¿sí? Pero es muy difícil que un ser humano se mantenga en completo reposo. Porque la carne no lo permite. Porque la carne está sujeta a pasiones, está sujeta a emociones, está sujeta a ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que la idea es que entre más nos llenemos de Dios, pues esa carne esté más sujeta es al Espíritu y no a sus propios deseos. De pronto un 100% de ese reposo no vamos a tener, pero la idea es que si el cristiano evidencie progresivamente ese reposo, de lo que yo les mencionaba ahorita. Listo, cuando yo comencé a experimentar esa paz que solamente Dios puede dar, pero esa paz no se mantuvo. ¿O sí? O usted puede decir que desde que se convirtió hasta el día de hoy, usted mantuvo esa paz, esa primer paz que usted dijo, esta es la paz de Dios en mi corazón, y esa misma sensación de paz usted la tiene hoy. No, o no que no la tenga hoy, sino que
¿Se ha mantenido unísona hasta hoy? ¿Sin interrupción? No, interrupciones han habido un poco, pero siempre llega el Señor y nos da su paz, ¿verdad? Y nos da su... ¿sí? Pero todo tiene su límite. Tiene que haber una progresividad. Entonces ese tema de los demonios no puede ser un tema de un creyente de ya de años, supuestamente, no. Además la misma palabra nos dice que no puede ser así. Cuando ya hablamos de demonios ya es otro tema. No puede ser que, no, que como la santificación es progresiva yo todavía estoy endemoniado, no. Eso no tiene concesiones y la palabra es clara con eso también, ¿sí? Cuando se trata de demonios, no, lo que sigue de ahí para allá es una lucha con la carne. Pero lo que son demonios y principados fueron vencidos ya. La palabra es clara. Las maldiciones fueron ya, ¿cómo se dice? Borradas. O sea, ya no hay esclavitud, ya no hay un precio que pagar, ya no hay cadenas. No, eso sí ya. No hay poder. Como yo fui comprado, Satanás no tiene ni un poder sobre mí. Eso sí es definitivo. Pero la lucha con la carne y la aflicción que trae luchar con la carne, porque si en el mundo hallaréis aflicción, ¿es por qué? ¿Por qué en el mundo hallaremos aflicción? Por la propia carne, porque es la aflicción. ¿Qué causa mi aflicción? Mi propia carne. Y el mismo ser humano, o sea, cuando hablamos, sí, exactamente, por un poco de personas en este mundo que no conocen el verdadero reposo. ¿Y qué es lo que causa la aflicción de este mundo? ¿No es el mismo hombre con su maldad? ¿Y de dónde nace esta maldad? ¿No es de su carne? Entonces no es la carne, es la propia aflicción de la misma carne y del mismo ser humano. En este mundo viviréis en aflicción, pero resulta que esa aflicción la generamos nosotros mismos. Por nuestras pasiones, por nuestras maldad, ¿sí? Yo diría hecho esto un poco sabido. Yo estar tranquilo, relajado, yo estoy Sí, exactamente. Exactamente, necesitamos de Él y de su plenitud para poder de verdad decir que experimentamos ese reposo y que cada vez crece más en mí esa paz, crece más en mí ese carácter y cada vez hay menos carga, ¿sí? Bueno, rapidito, en esta vida ya experimentamos parte de ese descanso, pero ese descanso será disfrutado plenamente en el futuro, eso era lo que estábamos hablando, ¿no? Ese futuro pleno llegará en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en esa nueva Jerusalén. Y nosotros debemos anhelar esa promesa, anhelar ese tiempo, anhelar esa llegada. Esa esperanza trae un profundo consuelo en tiempos de debilidad, ¿sí? En tiempos de debilidad es donde la fe tiene que sacar su mejor partido, su mejor brillo, sus mayores fuerzas. En los momentos de debilidad donde solamente el Señor podemos confiar en que Él nos sostenga y no nos deje caer. Y al caído, que se levante. Entonces, el quinto mandamiento, ese estábamos hablando apenas del cuarto, ¿no? Y el quinto habla de la honrar y amar a nuestros padres. El Evangelio, quinto mandamiento debe leerse a la luz también de todo el Evangelio, ¿no? Este quinto mandamiento que manda a honrar y respetar a los padres, pues podemos analizar que básicamente nos manda a ser como niños, ¿no? Porque, pues, en la época en la que nosotros estamos más sujetos a nuestros padres es cuando somos niños, que estamos completamente dependientes de ellos, de nuestros padres. Entonces, básicamente, cuando hablamos de honrar a nuestros padres, pues, es como un poco eso lo que también dice el Señor. En otras palabras, debemos amarlos, obedecerlos, o sea, estar sujetos como cuando éramos niños, digámoslo así. Ser un poco como niños.
¿Sí es claro la idea? Así que, ¿cómo honramos a nuestros padres? Pues, de la misma forma en que la palabra nos enseña en que honramos a Dios. Debemos escucharle y respetar sus palabras, ponerlas por obra, ¿sí? Ser obedientes. Esa es la mejor forma de honrar a unos padres. Y sabemos que el honrar y el obedecer también es amar. Entonces, en otras palabras, lo que este mandamiento nos habla es de amar a nuestros padres. El Evangelio también nos recuerda que además de que Él es nuestro Dios, pues Él es nuestro Padre, ¿sí? Que por gracia hemos sido incorporados a su familia, hemos sido adoptados. Y como para Dios esa adopción es mucho más relevante, importante y valiosa que la paternidad biológica, digámoslo así. Entonces, si nuestro objetivo es amar a nuestros padres y en general al prójimo y a todo el mundo, ¿qué necesitamos para poder hacerlo? ¿Cómo? Pues sí, pero ¿y qué necesitamos también para perdonar? Para poder perdonar, para poder amar. ¿Ah? Por eso, ¿y qué hacemos para tener amor? Y tener a Cristo. Estelana me siguió la idea. Exactamente, necesitamos a Dios. Para poder amar, necesitamos, en esencia, a Dios. Así que Él es la fuente de todo. Para este mandamiento es un mandamiento que está de alguna forma dependiente de los primeros mandamientos, porque dependemos de que de verdad Dios sea gobernando nuestras vidas para que nosotros seamos honrando a nuestros padres y amando al prójimo y hasta nuestro enemigo, como lo mandó también Jesús, ¿sí? Si nuestra relación principal de amor está en Dios, podremos honrar mejor a nuestros padres. Y para terminar, no debemos esperar que nuestros padres nos den lo que solo Dios puede dar, ¿sí? Siempre entender que el que debemos honrar a nuestros padres, nuestro único objeto de adoración siempre y primeramente debe ser Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? ¿Alguna aclaración, algún comentario? ¿Ninguna? Yo diría que todo esto también nos habla del celo de Dios con lo que Él es, con su soberanía, con su palabra, con el primer lugar. Sí, es que muchas veces tenemos una actitud muy, lo que nosotros llamamos folclórico, ¿no? Folclórico. Muy folclórico acerca de que le damos un significado muy superficial a lo que es el honrar a Dios, el que Él sea el primero. Muchas veces no entendemos la profundidad de lo que eso realmente significa y lo que debe significar para nosotros, ¿sí? No al punto de tener rituales, no al punto de que entonces por eso me tengo que vestir de esta forma o me tengo que decir estas palabras o tengo que convertirme en esto o en lo otro, no. Se trata de que de verdad
yo refleje su carácter y que entendamos que Él exige que nosotros reflejemos su carácter y que Él exige que mejoremos en esa reflejar su carácter y que cada vez su carácter sea más evidente en mí. Que Él de verdad exige eso y es una exigencia, ¿sí? Pero que al mismo tiempo pues no podemos cumplir si no entendemos que dependemos de Él, que dependemos de verdaderamente Él controle nuestras vidas, de que verdaderamente tengamos una verdadera comunión con Él, de que aprendamos a depender de que Él sea nuestro alimento espiritual para poder llevar a cabo, para poder agradar y hacer su voluntad. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a terminar, vamos a orar. Y esos serían los primeros 5 mandamientos analizados así un poco más específicamente, más profundamente. Ahí los vamos desmenuzando un poco. Ya adelantamos las primeras 10 preguntas. ¿Cómo la ven? Vea, ya tenemos las primeras 10 preguntas resueltas. ¿Sí? Ya faltan 42. Ya cuando menos pensemos, ya faltan 41, Ya solo faltan 20. ¿Listo? Hasta el momento, estas 10 preguntas que hemos respondido, ¿ustedes creen que ha habido claridad en parte de los conceptos doctrinales que tal vez usted no tenía claridad o que tal vez usted no sabía o nunca se había puesto a meditar o reforzó algo que tal vez usted creía sí pero no estaba tan seguro? ¿Cómo cree que a través de estas 10 preguntas que hemos estado respondiendo aquí los martes tengamos una mayor claridad de quién es Dios, de cómo debe ser nuestra verdadera adoración? Y al menos los primeros 5 mandamientos y el resumen de la ley y los profetas, que es gran parte del Antiguo Testamento, lo logramos entender, porque si con estas preguntas, esa es la idea. Mire que con estas primeras 10 preguntas ya podemos entender gran parte de las Escrituras. Porque gran parte de las Escrituras habla de la ley, y hasta el momento hemos estado resumiendo. Mire, ya resumimos la mitad de los 10 mandamientos. Es decir, digamos que resumimos la mitad de la ley. Y digamos que los puntos que hemos tocado acerca de la ley, pues han sido los importantes, los puntos que todo cristiano de verdad debe entender. O sea, de verdad, un cristiano, cualquier cristiano el que sea, debe entender estos puntos. Estas 52 preguntas son 52 principios que todo cristiano debe entender claramente. Es el deber ser, ¿sí? Esto es solamente lo más básico, pero no porque sea lo menos importante, sino todo lo contrario. Es lo más básico porque es lo más importante. Y son solamente 52 puntos. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Gracias, bendito Señor. Oramos, Señor, para que seas tú obrando en nosotros, para que seas tú dando fruto, Señor, en cada una de nuestras vidas, a través de tu palabra y a causa de lo que estamos aprendiendo, Señor. Que tu palabra nos transforme, que tu palabra, Señor, nos convenza, que tu palabra, Señor, nos santifique, Dios. Que tu palabra sea llenándonos de ti, sea enseñándonos de ti, Señor. Queremos ser tuyos, queremos hacer tu voluntad, Dios. Queremos parecernos cada día más a ti, Dios. Pero no lo podemos lograr si no es tu Santo Espíritu el que obra en nosotros, Dios. Por eso en el nombre de Jesús oramos y pedimos que tu Santo Espíritu sea transformando, Señor, cada
cada parte de mi ser, cada área, bendito Dios. Todo aquello que falta por corregir, todo aquello que falta por pulir, por cambiar, Señor, a ti lo entregamos y te pedimos en el nombre de Jesús que trates con eso, Señor, que seas tú enseñándonos cómo tratar con esas partes, Señor, con esas áreas. Queremos ser cada día más como tú, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Señor, honramos hoy tu palabra, honramos hoy tu nombre, Señor. Queremos adorarte de verdad, en espíritu y en verdad, Señor. Hoy reconocemos que solo tú eres el Dios verdadero, único Rey, único Señor, nombre por sobre todo nombre. Y por eso adoramos con reverencia y no de cualquier manera, Señor. Queremos adorarte solo como tu palabra lo indica, Señor, solo como tú lo enseñas. Queremos adorarte con verdaderas intenciones, Señor. Gracias, bendito Señor. Permítenos ser fieles, Señor, a tus palabras, ser fieles a tus mandamientos. Permítenos ser esas personas que podamos ser usadas por ti, Señor, para glorificar tu nombre. Permítenos, Señor, que te alabemos en espíritu y en verdad, Señor. Permítenos el que podamos comprender qué es el adorarte en espíritu y en verdad y poderlo lograr, Señor. Gracias, Señor, porque reservas para nosotros un lugar especial, Señor. Ese lugar que es el verdadero reposo, que es el habitar en Cristo Jesús. Padre, de la única manera que podemos lograrlo, Señor, es andando tu camino, Dios. De la única manera que podemos llegar a ese lugar es si tú guías nuestros pasos, Señor. Es que tú nos muestres el camino. De la única manera es que tú seas fortaleciendo nuestras vidas, fortaleciendo nuestro espíritu, fortaleciendo nuestro corazón, nuestra mente, fortaleciendo nuestro ser en ti, Señor. Enséñanos a descansar en ti. Enséñanos a vivir solamente para ti y a vivir en un reposo continuo, Señor. Ese reposo que te honra, Señor. Enséñanos a entender que debemos ser equilibrados, que debemos tener vidas equilibradas, Señor, entre el trabajo y el descanso y en cómo podemos honrarte aún en el descanso que es el ofrecer nuestras vidas en servicio a ti, Señor. Danos humildad, Señor. Danos el amor que se necesita, Señor, para amar a nuestros padres, para honrarles, a nuestras familias y a todas las personas que están a nuestro alrededor, a todo aquel que podamos llamar el prójimo. Enséñanos a ser como tú, Señor. Necesitamos tu amor para poder amar. Necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu para ser santificados, Dios. Nos entregamos a ti, dependemos solamente de ti y te entregamos toda nuestra alabanza y adoración. Solo tú eres Dios. A ti sea toda nuestra alabanza, Señor. A ti sea toda nuestra adoración. Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén. Despedimos a toda la audiencia que nos ven por Facebook, por YouTube. Dios los bendiga.